Es muy interesante, mis hermanos, que el cristiano predique a todas las personas este evangelio. Este evangelio que le puede dar paz a cualquier persona que vive sin rumbo. Mire, cuando la persona no tiene paz, no tiene norte, no puede crecer, no puede superarse como persona, no puede crecer económicamente, no puede proyectarse en la vida. Por eso, si en esta noche te falta esa paz, las buenas noticias del Evangelio pueden otorgártela en el corazón. Abre tu corazón y dile: Señor, entra a mi ser, dame esa paz que tanto estoy necesitando. Pero así como de importante es predicar a las personas del Evangelio, de igual manera también es muy importante vivir el Evangelio. ¿Se entendió? Es tan importante predicar el Evangelio como vivir el Evangelio. Porque hay veces que somos muy audaces en predicar a la gente, pero a veces nos falta la otra parte, vivir el Evangelio. Por lo tanto, el cristiano necesita el Evangelio para toda clase de circunstancias y situaciones sencillas de la vida, porque el aprecio del Evangelio es el zapato adecuado que nos ayuda a no quedarnos, sino ir avanzando día tras día. ¿Cuáles son las situaciones que a veces tenemos que atravesar? Por ejemplo, el tener que soportar a alguien. Veo que a veces nos levantamos y decimos: tengo que soportarlo a este. Veo que la gente a veces tiene dos actitudes, ¿no? Hay gente que se levanta re contenta y quiere hablar y es feliz. Y hay gente que se levanta muda y le molesta que le hablen. Y no es que está peleado ni que está mal, sino tampoco está malhumorado, pero alguien le habla y ya se enojó. Pero entonces, ¿qué tiene que ver el Evangelio? El soportar. Hay gente que a veces le cuesta venir al culto porque no puede soportar ver a alguien. Y usted dirá: ¿pero cómo puede ser? Y sí, no, a todo el mundo le pasa esas cosas, tener que soportar a alguien. Créame que hay gente que no viene porque sabe que en ese lugar viene fulano de tal. Y no lo puedo ver, pastor. Me gustaría ir, pero si yo lo veo, no sé cómo voy a reaccionar. Como un demonio, ¿cómo va a reaccionar? El Evangelio te puede proporcionar la paz. Pero si te cuesta soportar a alguien, si vives quejándote por todo, son situaciones que el Evangelio trata con nuestra vida, que el mensaje de Dios, lo que Dios tiene para decirnos a nosotros, nos tiene que ayudar. ¿Sos de quejarte? ¿De ver siempre lo negativo? Una vuelta pintamos esta pared de blanco. Y entonces le agarré a dos hermanas. Le digo: ¿qué ve, hermana? Una pared hermosísima, blanco, quedó hermoso. Y le digo: ¿y usted qué ve, hermana? Ese puntito negro que está ahí. ¿Sos de ver el puntito negro o sos de ver la pared blanca? ¿Cómo sos? Yo sé que usted no lo va a reconocer, pero el que tiene al lado sí. Ese sí sabe cómo sos. Porque no te tiene que aguantar, te tiene que soportar. Entonces, cuando uno vive quejándose por todo y no soporta a alguien, tenemos que observar a Cristo muriendo por nosotros en la cruz del Calvario. Es decir, que tenemos que vivir el Evangelio. Tenemos que volver al Calvario. Tenemos que ir y levantar la mirada y verlo a Cristo tomando nuestro lugar y muriendo por nosotros, sus enemigos. Es decir, que ¿qué nos grita la palabra de Dios? Viví el Evangelio. No solamente prediques el Evangelio, vivilo, hacelo tuyo, hacelo carne. Cristo te amó, Cristo te perdonó siendo su enemigo.
¿Qué nos dice el nuevo pacto según lo que encontramos en la palabra del Señor? Dice la palabra, soportándoos unos a otros. Ese soportándoos, si usted lo quiere actualizar, tolere. ¿Qué significa? Tolere. ¿A quién? A su hermano. Toleralo. Soportalo. Encima dice, soportándoos. Lo pone hasta en forma imperativa. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, y si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, subraye eso, que Cristo os perdonó, no como perdonamos los seres humanos, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo, es decir, como un cinto, un vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Colosenses 3, 13 al 15. Amén. ¿Cuántas cosas interesantes que involucra el Evangelio? La palabra del Señor. Eso es vivir la palabra, hacerla carne en nuestras vidas, ponerla por obra, es decir, vestidos de amor. ¿Por qué dice el amor? ¿Por qué tenemos que vestirnos de amor? Porque el amor cubre multitudes de faltas, multitudes de errores. Cuando uno ama al otro, lo ve y le perdona todo. Porque Cristo hace lo mismo con nosotros. Y más si venimos y decimos, perdóname. ¿Y qué hace el Señor? ¿Te baja un garrotazo o te perdona? Te perdona. Si ya Él pagó el precio. ¿Sabe que cuando Él pagó el precio lo hizo por tus pecados pasados, por tus pecados presentes y hasta por tus pecados futuros? Tu cuenta está saldada. Por eso tenemos que vivir y tomar como ejemplo a Cristo Jesús. Vivir el Evangelio es vivir como Cristo, es decir, que Cristo viva su vida en nosotros. ¿Eres difícil de soportar? Le dije una vuelta en una conferencia de hermanos, yo soy difícil de soportar. Y una hermana dice, amén, me dice. Y sí, hay pastores que son difíciles de soportar. Quizás yo sea difícil de soportar. Pero cuando uno es difícil de soportar y lo sabe, ¿qué tiene que hacer? También soportar a los demás. Porque así como nos soportan, también tenemos que soportar. Luchas con pecados recurrentes, sin tregua. Hay gente que tiene pecados como que cada uno tiene su propia debilidad. Pero hay pecados que a uno es como lo que los tiene a mal traer. Y quizás hay gente muy sincera que quiere salir de eso. Y que a veces no encuentra la vuelta para poder salir. ¿Querés un consejo? Mirá la cruz. Anda al Calvario nuevamente. Míralo a Cristo muriendo en tu lugar. ¿Sabe por qué murió en esa cruz? Por tus pecados. Por eso que querés cometer. O seguir cometiendo. Por eso, eso fue lo que lo llevó a Cristo a la cruz. Lo que el pecado le hizo a Cristo es lo que a vos te vas a hacer en la eternidad. El pecado hizo que Cristo en algún momento hasta se separó de Dios. Porque el pecado separa. La paga del pecado es muerte. Muerte significa separación. Y ahí fue cuando Jesús dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? El Padre tuvo que hacer la cara hacia un costado, no lo pudo mirar porque en un momento el Padre cargó el pecado de toda la humanidad sobre Jesús. Fue hecho pecado.
para que nosotros no pequemos más, para que seamos libres. El diablo quiere mantenernos como esclavos, porque nos tenía como esclavos. Yo fui 15 años esclavo del pecado, esclavo del diablo, hasta que encontré a mi libertador Jesucristo. Lo recibí en mi corazón. Fui libre del pecado. ¿Por qué? Porque la palabra dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Amén. Y el verso 36, Juan 8:32, verso 36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Gloria al nombre del Señor. Amén. Quizás no sientas o no te creas libre, pero eso no tiene nada que ver con la palabra. La palabra dice que si la verdad te libertó para siempre. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Gloria al Señor. Creer a la Biblia, creer a lo que dice el Evangelio. Eres verdaderamente libre. ¿Me está escuchando? No eres 50% libre. No eres ni 30%, ni 80%, ni 90%. 100% libre porque el Señor hace la obra completa. Amén. Las circunstancias que te rodean te han robado el gozo. Vio que hay cosas que vivimos, que atravesamos, que nos roban el gozo. ¿Qué es lo que te roba el gozo? Hay tantas cosas, hermanos, que ínfimas, que hace que nos roban el gozo. No te hicieron la comida que querías. ¿Y qué te voy a hacer la comida si no me alcanza? Dice la esposa. Dame más plata. Y ahí ya se perdió el gozo el otro. Perdiste el colectivo. Chau tu gozo. Vio que a veces la familia va al culto y llega a casa. Y cuando llegamos a casa abre la heladera así y no hay nada para comer. Y hay que cocinar. Y la esposa dice, ¿yo tengo que cocinar a esta hora? Al pastor se le ocurre predicar 1 hora y ahora tengo que venir a predicar. Y se armó. Y ya cuando menos se dan cuenta, uno contestó mal, el otro también, se perdió el gozo. ¿Y qué es lo que le acusa de uno a otro? Me hiciste perder el gozo. Cositas pequeñas, ¿no? ¿Conocen algo del lenguaje no verbal? ¿Vio que uno habla con las palabras y también habla con qué? ¿Con el cuerpo, con los ojos, haciendo gestos. Lenguaje no verbal, los gestos. La esposa le dice algo al esposo, ahora después del culto, y el esposo la mira así y no dice nada. Y la esposa interpreta el lenguaje no verbal. Le dice, ¿por qué está enojado conmigo? ¿Yo? Sí, yo no te dije nada. Sí, pero ¿no viste la cara de refusilo que me pusiste? No, pero yo estaba leyendo la palabra. ¿Qué palabra? Y ahí se armó. Porque son cositas que nos hacen perder el gozo. Que dame el control, que quiero mirar yo, que te tocó a vos, que vos... El gozo. ¿Querés un consejo? Mirá la cruz. Anda al Calvario. Miralo a Cristo muriendo en tu lugar. Eso es el Evangelio. Viví el Evangelio de Cristo Jesús. Dice 2 Corintios capítulo 12, versículo 10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Gloria a Dios. Si está pasando un momento depresivo, de angustia, porque usted cree que la está pasando mal, le doy un consejo. Vaya a 2 Corintios capítulo 12, y léase todo el capítulo 12, el capítulo 13, y usted va a decir, pero por tan poco yo pierdo el gozo. Mirá todo lo que le pasó a Pablo. Es increíble todas las cosas que le ocurrió a este hombre y nunca perdió el gozo en el Señor. Nunca. No se lo voy a decir las cosas que pasaron porque quiero que usted vaya y lo lea. Se toma un tiempito y usted diga, pero tan ingrato soy a veces.
Pero hay momentos de necesidades, hay momentos de persecuciones, hay momentos de angustias, aflicciones que nos tocan pasar, pero usted entienda que Dios, con todas estas cosas, te quiere debilitar, para que en tu debilidad Él pueda fortalecerse. Las aflicciones te quieren hacer desistir para seguir adelante y te ves tentado a rendirte. Veo que hay gente que dice, no doy más, pastor. Pero, ¿qué te pasó? Voy a dejar el camino del Señor. A mí me ha pasado, a veces atendiendo a gente, no de esta iglesia, sino de otras congregaciones, que en alguna oportunidad vinieron y me dijeron, pastor, le comento para que usted sepa y no se angustie, la decisión que voy a tomar. Voy a dejar el camino del Señor. Ajá, le dije, ¿y por qué? Y porque tengo muchísimas pruebas. No doy más. Bueno, le digo, gracias por avisarme. Pero antes vamos a hacer una oración. Bueno, me dice, aunque sea, hagamos la última oración juntos. Así que nos sentamos y nos pusimos a orar. Le digo, vamos a empezar a dar gracias en primer lugar por todas las cosas que Dios hizo en tu vida. Así que yo me acordaba de todo lo que Dios hizo en su vida. Empecé a decir, gracias Señor, porque cuando vino a tus pies, vino tan cargado con todas estas clases de pecado y tú lo perdonaste. Gracias porque no tenía casa donde vivir y tú le pudiste proveer una casa. Gracias Señor porque no tenía ni siquiera un peso partido en dos porque no tenía trabajo y tú le has provisto un trabajo. Y comenzamos, gracias por la sanidad, gracias por otorgarle una esposa, gracias por los hijos que le diste, gracias por la bendición que le diste de poder servirte a ti. Y decía, pare. Entendí, dice. Sigo el camino del Señor. Sigo el camino del Señor. Dice la palabra del Señor, Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Mira la cruz, mira el Evangelio, vivilo. Mi hermano, vamos camino a esa gloria. Todo lo de acá es temporal. El Señor te ha ido a preparar un lugar, moradas eternas, y algún día vas a estar con Él para siempre. Así que todo esto es aflicción temporal y pasajera. Te sentís frágil y desgastado como un vaso de barro a punto de desmayar. Es normal eso, hermano. Es normal. ¿Cuántos años tenés? Ayer fui a visitar a un hermano al sanatorio y me dice que estaba por cumplir 84 años. Y lo miro y digo, bueno, pero Dios te ha bendecido mucho, le digo. Sí. Dice que el hombre vive hasta los 70 y hasta los 80, y pasando los 80 ya, dice, el que llega a los 80 es como que hasta da mucho trabajo cuidarlo. Dice, estoy viviendo de regalado, hermano. Pero Dios lo ha bendecido, digo, sí. Claro, pero uno no puede llegar a esa edad y pensar de que va a llegar como si tuviera 20 años. Las fuerzas se reducen, el cuerpo se desgasta. El cuerpo no es el mismo. Y más si usted no lo cuidó. Si todos los fines de semana comió asado, con mucha grasita, y con todos los ingredientes, y con mucha sal, llega un momento que todo eso le pasa factura. Si usted nunca hizo deporte, también le va a pasar factura. Si usted no se cuidó como correspondía, no va a llegar tan bien. Y claro, la fuerza se desgasta y estamos ahí medio como cabizbajo, deprimido, y estoy enfermo y Dios no me sana, y Dios no me sana, y Dios no me sana. Bueno, llega un momento en que todas esas cosas ocurren en nuestra vida. Pero
te hago un desafío. Andá a la cruz. Mirá a Cristo muriendo en tu lugar. Andá al Calvario. No solamente prediques a las personas, viví el mensaje del Evangelio. Dice 2 Corintios capítulo 4, verso 16 al 18, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. ¿Vio que la Biblia dice que este hombre se va desgastando? El interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Así que es verdad, todo esto se va desgastando, pero el interior se tiene que ir renovando de día en día. Y usted va a llegar un día a vivir la eternidad si no desmaya o sucumbe en el camino. ¿Te sientes inadecuado para servirle? A todos nos pasa. Todos nos sentimos que no estamos aptos para servirle. Pero te invito a mirar a la cruz. Te invito a ir al Calvario y a observar a Cristo muriendo en tu lugar. Por lo tanto, no esperes ser perfectamente santo para poder servirle o recién comenzar a servirle. Esa capacidad de poder servirle a Él la ganó Jesús en la cruz por nosotros. Él nos hizo apto para poder servirle. Dice 2 Corintios 3:6, el cual asimismo nos hizo, es decir, que solamente Él tiene la capacidad de hacerlo, Él nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Gloria a Dios. Amén. Él nos hizo aptos, Él nos capacitó, nos hizo ministro competente, es decir, que nuestra competencia proviene del Señor. Y eso es por gracia, no es por merecimiento. Todo lo que recibimos, lo recibimos en Cristo, es decir, a través del Evangelio. Nuestra competencia proviene de Él, mis hermanos. Concluyo con lo siguiente: arraiga tus pies a la verdad. Es decir, no estamos para resbalarnos, estamos para traccionar. Él te dio el calzado adecuado. Por creer al anuncio del glorioso Evangelio de la paz, no solo puedes permanecer firme contra los embates del enemigo, sino que tendrás el poder de traccionar sobre las circunstancias difíciles y terrenos peligrosos de la vida, y nada te detendrá, porque tenemos que avanzar, tenemos que seguir. Persiste cada día anunciando las buenas noticias del Evangelio de la paz, pero sobre todo, vive el Evangelio.